no era nada complicado el examen, era todo lo que estaba en las filminas, y hay un gran esfuerzo puesto en las filminas, o sea que está todo ahí, no había nada distinto. En cuanto a la forma de evaluación, tenían que hacer una autoevaluación que se les puso antes en la plataforma, justamente para que vieran cómo iba a ser el formato. Muy poca gente la hizo, y bueno, después vienen las quejas. En cuanto a las actividades, eh, hay gente que pregunta si se tienen en cuenta las actividades. Las actividades no eran obligadas, no tenían que entregarse, no era obligatorio su entrega. Que bueno, nos basamos en el año pasado, en lo cursado del año pasado, que hubo muchas quejas, que eran muchas actividades. Bueno, este año decidimos que no entregaran las actividades y que las autoevaluaciones no fuesen obligatorias. Pero bueno, estaba bueno que lo hicieran para que observaran el formato del examen. Y en cuanto al modo en que se aplicó o se corrigió la nota, debido a que se aprobaba con un 6, 60 puntos equivalían a un 4, no es una regla de 3, sino que hay una recta, es una recta en realidad, con una pendiente conocida, y de esa manera se transforman los datos. Bueno, eso eran más o menos las preguntas que leí a través de la plataforma y que no tuve tiempo de responder, pero dije, bueno, las respondo en clase. ¿Alguna consulta respecto a eso, a lo que hablamos? De cualquier manera, bueno, como la gente de la comisión de la mañana que armaron el parcial, la gente de la profesora de la mañana, bueno, igual probablemente mande un mensaje respondiendo a esas preguntas cuando me siente a escribir. ¿Alguna consulta? Bueno, si no hay nada, si quedó todo claro, empezamos con el tema de hoy, que es variabilidad muestral, que ya entramos a la segunda parte de estadística. Este tema y el siguiente los puse ya en la plataforma porque, de acuerdo al cronograma que tenemos armado, tendríamos que dar hoy los dos temas. Que no sé, o por lo menos vamos a ver un panorama, pero bueno, medio apurado. Pero bueno, esta filmina ya tiene el audio sobre las diapositivas, y la otra, que es intervalos de confianza, bueno, ya lo tengo armado, lo tengo que editar un poco y creo que mañana voy a subir el audio. Capaz que les ayuda, no es nada raro porque hay videos en internet, incluso hay algunos que pusimos en la plataforma que están buenos, pero hay otros que pueden buscar en internet que también les pueden ayudar. Alguien pregunta si el viernes van a tener clases. Ese es el tema, que el viernes es feriado, entonces nos complica porque es otro día menos que tenemos clases. Luego tengo que hablar con Guadalupe, y luego les mando por mensaje si van a tener clases. Si el viernes van a tener clases. Pero, Ahí está la bueno, posibilidad de que el feriado tengamos clase. yo creo que no, salvo que ustedes quisieran, pero yo no vamos a tener clases, porque si, o sea, la idea es que entonces, si no hay clases el viernes, que preferiría yo respetar el calendario académico de la universidad, el cual dice que no hay clases, bueno, si no tenemos clases,
bueno, que digo, van a quedar con este tema suelto porque yo la próxima ya empezamos con otro tema que es prueba de hipótesis, que es un poquito más arduo, pero estos creo que son bastante fáciles. Así que bueno, creería que no, que el viernes no va a haber clases. Igual voy a hablar con Guadalupe. Bueno, el tema de hoy es variabilidad muestral, o también distribuciones en el muestreo, puede aparecer como título en los libros. Y vamos a hablar de un teorema que se llama teorema central del límite, o del límite central, cuyas siglas son TCL. Y es básicamente la demostración de un teorema, o sea, es medio teórico, si bien en la actividad puse algunos ejercicios que les van a ayudar a comprender el tema, o sea, a comprender esos postulados del teorema central. Bueno, cuando nosotros seleccionamos una muestra, lo que en realidad, ¿para qué seleccionamos esa muestra? Para hacer alguna conjetura acerca de de la población, ¿no es cierto? Esas conjeturas decimos que es hacer inferencias sobre la población. Y entonces, hacer inferencia, ¿qué quiere decir? Sacar conclusiones acerca de la población. Y esas conclusiones las vamos a sacar a partir de la muestra. Y es por eso que necesitamos que la muestra sea verdaderamente representativa de la población, o sea que haya sido correctamente seleccionada para que tenga las características de la población. ¿Y para qué entonces queremos hacer esas conjeturas acerca de la población? Porque vamos a necesitar estimar ciertos parámetros. Dijimos, parámetros eran medidas de resumen que las podía calcular sobre la población. Pero ¿qué pasa? Yo no conozco a toda la población, por lo tanto no voy a poder calcular el parámetro, pero sí lo voy a poder estimar. Si yo selecciono una muestra, es probable que esa muestra me arroje un estimador. Por ejemplo, X rayita, que es el promedio. Pero si selecciono otra muestra, es probable que me dé otro estimador, porque las muestras son aleatorias, y por lo tanto, los estimadores que surjan de las muestras también son aleatorios. Pero veamos un poquito cómo estarían distribuidos los estimadores si yo seleccionara muchas muestras a partir de una población. Consideremos el ejemplo siguiente, donde tenemos 3 bolillas con la numeración 1, 3 y 5, supongamos que las tengo en una cajita. Esa es mi población. Voy a armar armé acá una tablita de distribución de, en realidad, frecuencias relativas, pero recordemos que podíamos asemejar el concepto de frecuencia relativa al concepto de probabilidad, porque era un pedacito del total. Y el concepto de probabilidad es casos favorables sobre casos posibles. Entonces, bueno, estoy suponiendo la frecuencia relativa 1/3 para cada una de los posibles resultados de X. Hago el cálculo y obtengo un valor esperado o media teórica. Mu es la media teórica o parámetro, porque es la poblacional. Y otro parámetro que también conocemos es sigma cuadrada, que es la varianza. Gráfico de bastones, y obtengo la distribución de probabilidades. Y en esta distribución observamos una distribución uniforme. Uniforme es cuando todos los
posibles resultados tienen la misma probabilidad, que sería, por ejemplo, cuando tiro un dado, todas las caras tienen la misma probabilidad, un sexto. Esa también sería una distribución uniforme. Calculamos el valor de la esperanza y la varianza, como ya sabemos, y obtenemos que la media es 3 y la varianza 2,67 y desvío 1,63. A lo que estoy apuntando ahora es a demostrar los postulados del teorema del límite central. Y también a que veamos el concepto de distribución muestral. ¿Qué es una distribución muestral? Es una distribución de medias muestrales, es decir, antes, acá en el eje de las X, yo tenía valores de X, posibles valores de X. Ahora fíjense que en este gráfico tengo X rayita, X promedios. Entonces esta, y en el eje de las Y, los correspondientes probabilidades a esas medias. Este gráfico es un gráfico de distribución de medias muestrales, o sea, me muestra cómo se distribuyen las medias que yo seleccioné a partir de una población. Las muchas medias, porque no es que selecciono uno, y esas muchas medias hacen o producen esta distribución de medias muestrales. Entonces, ahora extraemos todas las muestras posibles de tamaño 2 con reposición. De esa 1, 3 y 5, que eran mis bolillas, ahora extraigo todas las muestras posibles con tamaño 2, todas las muestras posibles de tamaño 2, n igual a 2. ¿Y las muestras posibles cuáles son? Si me dibujara un diagrama de árbol, ¿qué tendría? Un 1 y un 1, un 1 y un 3, un 1 y un 5, y todas estas posibilidades que están en la tablita. Calculo los promedios y armo una tabla de distribución de frecuencias para las medias muestrales. Que esta tabla de distribución de frecuencias es la que vimos recién en el gráfico de bastones de medias muestrales. Si calculo la media y calculo la varianza y el desvío estándar, vemos que la media, que sería la media de las medias, sigue siendo la misma, sigue siendo igual a la media de la población. Esta que está acá es la media de las medias. Si calculo la varianza, es 1,33, seguramente un poquito más chiquita a la varianza que teníamos antes, que era 2,67, y lo mismo si calculo el desvío, que es un poquito más chiquito al que teníamos para toda la población. ¿Esto por qué? Cuando calculo los promedios de todas las muestras posibles que saque a partir de una población, que extraiga aleatoriamente de una población, fíjense en el gráfico, pasó de ser una distribución uniforme a una distribución que está un poquito más en punta, más picuda, digamos. Y por lo tanto se hizo un poquito más simétrica. La distribución de medias muestrales es una distribución teórica, es como les decía al principio, es un concepto teórico, el teorema central del límite. Estamos tratando de demostrarlo, pero la distribución de medias muestrales es teórica porque no es que yo voy a sacar 20.000 muestras de una población, voy a sacar una. Por eso digo es teórico, porque estoy simulando sacar muchas muestras a partir de una población. Y de hecho hay programas que simulan esa extracción de varias muestras a partir de la población. Entonces, si calculamos la media y la varianza, vemos que la media sigue siendo la misma que la poblacional. Este símbolo mu de x sub x rayita es
significa la media de las medias, sigue siendo 3, y el desvío lo calculamos, lo calculé recién en la filmina anterior a partir de la tabla, pero me tiene que dar lo mismo el desvío que si hiciera el cociente entre el desvío de la variable, o sea, el desvío de la variable original, sobre raíz de n, que es 2. El desvío original era 1,63, sobre raíz de 2, 1,15, que es más chiquito que el desvío original, que era 1,63. ¿Y por qué es más chiquito? Porque ahora ya no tengo en el denominador un 1, como si tomase un solo elemento de la población, como si mi tamaño de muestra fuese 1, sino que ahora mi tamaño de muestra es 2. Y a medida que aumente el tamaño de la muestra, se va a hacer aún más chiquito el desvío estándar, o sea, la dispersión de los datos va a ser menor, entonces más picuda y más concentrados estarán los datos alrededor de la media. Entonces, se cumple que, y este es uno de los postulados del teorema central, se cumple que la media de todas las medias posibles es igual a la media de la población, y que el desvío estándar de todas las medias posibles es igual al cociente entre el desvío estándar y la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Este sigma sobre raíz de n se llama error estándar de la media. Bueno, también tenemos que la varianza es igual a varianza de la variable original, o sea, de la población, sobre n. Entonces, acá está demostrado gráficamente lo que decíamos antes: a medida que se incrementa el tamaño de la muestra, la dispersión se hace más chiquita. Observamos que los datos están más concentrados. Y entonces, bueno, hasta acá demostramos los postulados del teorema del límite central. Y en esta filmina están planteados los postulados que veníamos mencionando recién. Finalmente, observamos que si la distribución de la variable, entonces, acá, a medida que aumenta, dijimos, el tamaño de la muestra, la distribución de las medias se hace más simétrica. Recordemos que una distribución normal es una distribución simétrica, ¿no? Entonces, si la distribución de la variable es normal, a nuestro z, que recordemos que es la estandarización de la variable, el z, estandarización o tipificación de la variable, a nuestro z lo vamos a afectar por el tamaño de la muestra que seleccionemos. Esto quiere decir que ahora ya no voy a trabajar con una muestra de tamaño 1, sino que voy a trabajar con una muestra de tamaño por lo menos 2, o sea, diferente de 1. Y entonces ahora, como yo selecciono una muestra y sobre esa muestra voy a calcular el promedio muestral, X rayita, entonces en mi Z, en mi formulita de la Z, también aparece ahora X rayita, o sea, el estimador. ¿Qué estimador? El que surge de la muestra que seleccioné, que dijimos que ya no es de tamaño 1, sino que n va a ser diferente de 1. Entonces, con esta notación estoy diciendo que la media que surja de la muestra que selecciono sigue una distribución normal. Acá me falta una n. Tengo que agregar una n de normal con media igual a la media original, o sea, la teórica, la de la población, y error estándar sigma sobre raíz de n. En la siguiente figura
observamos que si bien la distribución de la población no es para nada simétrica, por ejemplo acá tengo forma de J invertida, sesgos positivos, entonces a pesar de que no son simétricas, las distribuciones de medias muestrales se asemejan más a la distribución normal a medida que n aumenta. ¿Esto qué quiere decir? Que según el teorema del límite central, si la distribución es normal, si la distribución de la variable es normal, si yo seleccionara todas las muestras posibles y graficara todas esas medias que surjan de las muestras, la distribución de las medias muestrales seguirá siendo normal. Pero, si la distribución fuese muy sesgada, como en estos casos, y yo graficara la distribución de las medias, se va a parecer bastante a la distribución normal a medida que se incrementa el tamaño de la muestra. Y esos son todos los postulados que plantea el teorema central del límite. O sea, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, más se parecerá la distribución a una normal. La distribución de las medias muestrales. ¿Cuál es la importancia del teorema del límite central? Que permite usar estadísticas muestrales, o estadísticos, o estimadores, que es todo lo mismo, ¿no? Para hacer inferencias respecto a los parámetros poblacionales sin tener que conocer la forma de la distribución de la población, porque recordemos que yo la población no la conozco, y por lo tanto no voy a conocer de qué forma se distribuye, no sé si es normal, si es sesgada, si es en forma de J, si es uniforme, pero me voy a apoyar en este teorema porque sé que si la muestra es lo suficientemente grande, entonces la distribución de las medias muestrales se va a parecer a la distribución normal. De ahí su importancia. Bueno, hasta acá vimos distribuciones muestrales para la media. Yo me apuré a mirar la filmina. Es medio arduo de comprender este teorema, pero tal vez haciendo la actividad, creo que ahí lo van a comprender un poquito mejor. Hasta acá vimos distribuciones muestrales para la media, pero también, por ejemplo, podríamos hacer distribuciones muestrales para una proporción, o para algún otro estimador. Pero ¿para qué estimador vamos a hacer distribuciones muestrales? ¿O en qué estimadores vamos a considerar que son buenos? Porque no todos los estimadores son buenos. Estimadores vimos la media, la mediana, modo, desvío, todas esas medidas que veíamos en estadística descriptiva. Pero no todos son buenos. Y un buen estimador tiene que cumplir con ciertas propiedades. Y estas propiedades, acá yo escribí las 4 más importantes. La primera propiedad es que el estimador, para ser bueno, tiene que ser insesgado, o se dice cumplir con la propiedad de insesgadura. ¿Y cuándo es un estimador insesgado? Cuando la esperanza del estimador es igual al parámetro. Y esto es lo que demostramos recién en el primer postulado del teorema, donde dijimos, si yo calculo la media o la esperanza de todas las muestras posibles, de todas las medias posibles de las muestras, coincide con la media de la población. O sea, coincide con el parámetro. Esta propiedad de insesgadura está demostrada en el primer postulado. Un buen estimador tiene que ser eficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber poca variabilidad entre una muestra y otra muestra. O sea, tiene que haber pequeño error estándar. Por ejemplo, la mediana no es un buen estimador, porque es muy variable de muestra a muestra.
El rango también es muy variable de muestra a muestra, entonces no son buenos estimadores. La media X rayita sí es un buen estimador. La proporción también es un buen estimador. También tiene que ser consistente. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, el estimador se asemeja cada vez más al parámetro. ¿Qué quiere decir eso? Yo el parámetro no lo conozco ni lo voy a conocer, pero sí quiero trabajar con un buen estimador. ¿Por qué? Porque lo quiero estudiar o analizar correctamente al parámetro. Entonces quiero hacer una buena inferencia acerca del parámetro. Y la otra propiedad es que tiene que ser suficiente. Suficiente es, utiliza toda la información contenida en la muestra. La media utiliza toda la información contenida en la muestra. La mediana no, el rango tampoco. El desvío estándar sí utiliza toda la información, porque tengo en cuenta todos los valores de X, igual que la media, ¿no es cierto? La varianza también tiene en cuenta todos los valores de X. Y acá hay un pequeño punteo de cuáles son buenos estimadores porque cumplen con esas propiedades. X rayita es el mejor estimador para mu, dijimos, porque por ejemplo la mediana no, el modo tampoco sería un buen estimador, porque no tiene en cuenta todos los valores, o porque también son muy variables de muestra a muestra. La varianza es el mejor estimador de sigma cuadrado, S cuadrado, mejor estimador de sigma cuadrado. El sombrerito, que es la proporción, por ejemplo, esa probabilidad o proporción de éxito que veíamos en la distribución binomial, es el mejor estimador para, vamos a llamar pi, a la proporción poblacional. Y esos casos, debido a que estos son buenos estimadores, entonces, en esta segunda parte, vamos a basar nuestros análisis, en su mayoría, en estos estimadores. Acá, bueno, hay un ejemplo de cómo podríamos aplicar la distribución de medias muestrales. El ejemplo dice, supongamos que las especificaciones establecen que cierto alimento enlatado debe contener en promedio 100 miligramos de grasas totales con un desvío sigma de 20 miligramos. Si se selecciona una muestra aleatoria de 16 latas, ¿cuál es la probabilidad de que esta muestra tenga un valor medio entre 90 y 110 miligramos? Sabemos que la variable se distribuye en forma normal, o sea, acá me está diciendo que la variable se distribuye en forma normal. Como la población está normalmente distribuida, la distribución muestral de X rayita también estará normalmente distribuida, dijimos, con X rayita, acá de vuelta me falta la N de normal, con media mu, y habíamos dicho error estándar sigma sobre raíz de N. Pero ahora me está preguntando, si se selecciona una muestra aleatoria de 16 latas, ¿cuál es la probabilidad de que esta muestra tenga un valor medio entre 90 y 110? Y como me pregunta por el valor medio, entonces ahora Z también va a estar afectada por ese valor medio. Y también va a estar afectada por el tamaño de la muestra. Entonces, ahora estoy averiguando probabilidad de que el promedio esté entre 90 y 110. Si dibujo el área sombreada bajo la curva,
y averiguo las probabilidades, acá está el cálculo de las zetas, averigüé las probabilidades. Recordemos que entre Z2 y menos 2, es decir, si a 0 le sumo y le resto 2 veces el desvío, que recordemos para una distribución normal estándar el desvío vale 1, es decir, a 0 le sumo y le resto 2 veces, dos desvíos, obtengo Z menos 2 y 2. Y entre esos valores tengo el 95%. Ya lo sabíamos, porque ya sabíamos de antes que si a la media le sumaba y le restaba 2 veces el desvío, en ese intervalo, en ese área central, tengo el 95% de los datos. Bueno, lo podía hacer con la tabla, también lo puedo averiguar en la aplicación. Consideraciones, puse acá. La diferencia es que ahora estamos seleccionando una muestra, no un solo elemento de la población como antes. Por eso debemos hablar del promedio de la muestra. Es un poquito lo que decíamos recién. Debemos notar que si el tamaño de la muestra fuera mayor, el error estándar, dijimos, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, el error estándar se hace más chiquito, porque habla de la dispersión de los datos. Más grande la muestra, más concentrados están los datos, más picuda o puntiaguda se hace la distribución. Y acá, bueno, lo que decíamos recién, ya sabíamos desde antes, que entre la media más o menos dos desvíos estaba el 95% de los datos. ¿De qué manera vamos a aplicar las distribuciones, este análisis de las distribuciones muestrales? Porque queremos hacer inferencia, dijimos. Queremos inferir acerca del parámetro. Si tengo una distribución normal estándar, porque tengo mi variable z, voy a querer buscar dos valores de z que contengan un 95% de probabilidad, o sea 0,95, ¿no? 95% del área central. Acá estamos ingresando al concepto de intervalo de confianza. Entonces, variabilidad muestral va un poquito, vamos a derivar en intervalo de confianza, que es el otro tema que les decía que vamos a ver hoy. Me estoy apurando y luego, si tenemos un poquito de tiempo, tal vez podemos llegar a hacer algún ejercicio, pero primero quiero dar un pantallazo de toda la filmina. Entonces, estamos apuntando primero a aplicar ese concepto de distribución de medias muestrales. ¿Para qué? Porque vamos a derivar en el concepto de intervalo de confianza. ¿Qué es un intervalo de confianza? Un intervalo es un conjunto de valores, es decir, un rango de valores. Y a eso estamos apuntando. Primero lo vamos a ver matemáticamente y luego vamos a explicar el concepto. Busco dos valores de z que dejan en el medio el 95% de los datos. Dijimos que 95% de los datos están entre z menos 2 y 2. Es decir, busco, y ese 2 y menos 2 y 2, si lo busco en la tabla, vamos a ver que no es exactamente 2, sino 1,96 negativo y 1,96 positivo. Si reemplazo a z por su fórmula, o sea, la tipificación o estandarización de x, y despejo, o sea, estos son los pasos de un despeje, despejo
a la media, obtengo dos límites, la media poblacional. Obtengo dos límites, a los que llamo límite inferior y límite superior. Y ahí obtuve un intervalo. Intervalo de confianza del 95% para la media poblacional. ¿Eso qué quiere decir? Estoy tratando de estimar a la media poblacional. A la media poblacional, que es un parámetro, no lo conozco, lo quiero estimar. Una forma de estimarla es a través de X rayita, que es un estimador puntual. Pero otra forma de estimarlo es a través de un intervalo de confianza. Entonces, hasta acá vimos un poquitito, ahora vamos a continuar con la transfilmina, nada más que para introducir el concepto de intervalo. Es decir, mi media poblacional o teórica tomará valores entre un límite inferior y un límite superior del intervalo. Bueno, ahí está explicado en la aplicación. Bueno, acá hay otro ejemplo para demostrar el teorema central del límite. Lo paso un poquito rápido, pero bueno, acá las probabilidades, los posibles valores de X son de 1 a 8. Ahora no tienen todos los valores de X la misma probabilidad, pero sí suman 1, porque es una distribución de probabilidades. Y que si grafico, un gráfico de bastones, vemos que es muy sesgada hacia la derecha, o sea, la distribución de la variable está muy sesgada hacia la derecha. Pero si saco todas las muestras posibles, bueno, calculé el desvío 2,9, la media es 2,9 y el desvío 1,81. Acá está la demostración de si saco todas las muestras posibles de tamaño 2 con reposición, calculo la media, calculo la varianza nuevamente, observamos que la distribución, si bien sigue teniendo un sesgo positivo, ya es un poquito más simétrica. Y consideremos que n, tamaño 2, es un tamaño de muestra chiquito. Si yo sacara muestras más grandes, es decir, muchas muestras más grandes, entonces veríamos que la distribución de las medias muestrales se hace mucho más simétrica. Bueno, y esta es la misma demostración que anteriormente. En este apunte, que también está en la plataforma, es un pequeñísimo apunte de cómo generar muestras aleatorias en Excel. Pero bueno, no es la única manera. Quiero decir, dentro del Excel hay otras maneras también de generar muestras aleatorias. ¿Por qué? ¿Por qué van a tener que generar muestras aleatorias? En la actividad, que bueno, en la actividad son casi ejercicios, casi todos que están en la práctica, en la guía, les pide que generen muchas muestras aleatorias de tamaño, no me acuerdo, 5 creo, que generen 20 muestras de tamaño 5. Entonces, van a ir para generar esas muestras a muestra y le van a pedir una selección aleatoria de las muestras, pero donde dice número de muestras,
en realidad se refiere al tamaño de muestra, no al número de muestras. Acá tendría que decir tamaño de muestra. Le van a dar un rango de salida, y así les va a generar una muestra aleatoria, es decir, de un conjunto importante de datos, como es un ejercicio que también está en la base, creo que está en la base en la plataforma, y si no está en la actividad. Les pide que de 100 datos seleccionen 20, si no me equivoco, muestras aleatorias. El ejercicio, esta es la actividad que está subida en la plataforma. El ejercicio 1 es básicamente, es igual al que está en la filmina, y es la demostración del teorema central del límite. El ejercicio 2, tengo que hacer cálculos en una distribución normal, pero ahora teniendo en cuenta la selección de una muestra. Y el ejercicio 3, que habla de los diámetros de 100 manzanas, es el que me pide que seleccione varias muestras aleatorias. Pero veámoslo un poquito. Tengo 100 datos de diámetros de manzanas. Me pide calcular los valores de la media y la varianza y el desvío, que este conjunto de datos son los que vamos a considerar nuestra población. Me pregunta, en el ítem B me dice, verificar que la distribución de probabilidad de los diámetros de las manzanas se ajusta a una distribución normal con media 78 y desvío 4. No me acuerdo si daba exactamente 4 y 78, creo que sí, pero me dice, ayuda, ordenar los datos en la planilla Excel y contar los números de manzanas cuyos diámetros se encuentren entre más o menos un desvío. ¿Eso qué quiere decir? Voy a ordenar los datos en una columna, y me voy a fijar, a la media le voy a sumar una vez y restar una vez el desvío, y como son 100 datos, entre la media más o menos un desvío, tendré que tener 68 datos. Entre la media más o menos dos desvíos, tendré que tener 95 de los 100. Si se cumple esa regla que se llama regla empírica, entonces si se cumple quiere decir que la distribución es simétrica o normal, ¿no es cierto? Y luego me dice extraer de la tabla 20 muestras aleatorias, independientes, cada una compuesta por n igual a 5 manzanas. O sea, tamaño de la muestra 5, pero necesito 20 muestras. A partir de los 20 valores de medias, a partir de las 20 muestras, calcularé las medias. Y luego tengo que calcular la media de las medias y el error estándar. En eso, bueno, se basa, ese es el ejercicio más complejo. Bueno, les voy a dejar 5, a ver si puedo armar los grupos.
Les voy a dejar, bueno, los primeros ejercicios no, porque son bastante complejos, pero les voy a dejar 10 minutitos para que sí podríamos hacer el 4, que es muy similar a lo que veníamos viendo acerca de la distribución normal, solo que ahora dijimos tengo que afectar, en el caso que sea necesario, a Z por el tamaño de la muestra que se considera en el ejercicio. Y por supuesto, por X rayita. Bueno, el ejercicio 4 y después podemos ver el 5 también. Y voy a crear 6 grupos porque no somos tantos. O sea que Y todos los luego, grupos hacemos el 4 y el 5. sí, o por lo menos el 4. Después el 5, mírenlo, si tienen tiempo, lo charlamos todos juntos. Y luego después, el que quiera de alguno de los grupos, puede exponer o expone una parte, o expone, me cuenta lo que hicieron, alguno o algunos de los grupos. ¿Les parece? Bueno, en el ejercicio 4, hay algo que me olvidé de decirles, que lo puse como observación en la plataforma donde están las calificaciones, que hay gente que no está en la lista y desconozco cuál es la situación. Entonces, que verifiquen eso porque si a mí al momento que me mandan las últimas listas no figuran, entonces no puedo hacer nada. Es como que no cursó la materia. Entonces, la gente que no figura en las listas, por favor, verifiquen, escriban al departamento de alumnos a ver qué respuesta tienen. Profe, yo No sé, mandé un mail a Asuntos Académicos y me dijeron que sí, que aparezco en la lista. No sé. no sé. ¿Y qué apellido? Castilla. Porque en la lista que me mandaron ellos, salvo, bueno, que después te hayan incorporado y cuando al final del cuatrimestre envían otra lista y que ahí sí aparezcas, pero en esta, si yo puse como observación que no estabas, no. ¿Y por qué puede ser que no estuvieses en la lista inicial? ¿Te anotaste tarde? Sí, sí, yo me anoté tarde.
fuera de Ah, bueno, término. está bien. No, entonces aparecerá después. Si te dijeron que estás, o sea, cuando vuelvan a mandar las listas, supongo que ahí vas a estar. Ah, Ok. bueno, perfecto. Bueno, ¿qué pudieron hacer en el 4? Una variedad de naranja de una región tiene un peso medio de 100 gramos y desvío estándar 6. Se considera que el peso de las frutas tiene una distribución normal. Ya me lo dice que es distribución normal. Primero, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es la unidad observacional? ¿Quién me quiere contar? La unidad serían las naranjas. Unidad observacional es la naranja. ¿Y cuál es la variable? Su peso. Es el peso, que es una variable de qué tipo. Cuantitativa continua. Es una variable continua. Y acá me dice que, que sigue una distribución normal. O sea, el peso de las naranjas sigue una distribución normal, y ya me lo dice, ¿no? Pero, ¿cómo me doy cuenta? Supongamos que tengo un conjunto de datos como el que tienen ustedes para hacer en la actividad, que son los diámetros de las manzanas. ¿Cómo me doy cuenta si es normal? O sea, si es simétrica. ¿Qué dijimos recién? O sea, ¿qué tenía que cumplirse para que una distribución fuese simétrica? En la sala 1, ¿quiere hablar alguien de la sala del grupo 1? Lo tengo a Juan Donato, Marcelo Castillas, Santiago Triana y Tomás Villarreal. ¿Quiere hablar alguien de ese grupo? Para que sea simétrica, no estoy seguro, pero creo que el coeficiente de variación tenía que ser bajo para poder considerar que la Bueno, muestra era simétrica. bueno, eso, el coeficiente de variación, dijimos casi seguro que sería bajo, pero no era como un determinante. ¿Pero qué más? Algo más certero que eso. ¿Cómo me doy cuenta si es simétrica? N elevada, ¿Cómo no escuché? la N elevada tiene que ser. Bueno, habíamos dicho recién que si una muestra grande, la muestra era grande, más iba a aparecer la distribución de medias muestrales, ojo, ¿eh? Si la muestra es grande, más se parece la distribución de medias muestrales a una normal. Pero yo me estoy refiriendo a cuando veamos descriptiva. ¿Cómo me da cuenta si la distribución es normal? Simétrica, ¿no? Media tenía que ser igual a la mediana y a la moda. Eso, exactamente. La media similar a la mediana y a la moda. ¿Qué más? Dijimos recién, entre la media más menos un desvío, ¿qué pasaba? Encontrar el 95% de los datos. Entre la media más menos un desvío, no era el 95, ¿cuánto era? 46, si no estoy mal, era 2. 68. Era dos veces 68, el desvío, perdón. 68%, entre la media más menos dos desvíos, un desvío digo, la media más menos 2, 95%, y más Ujú. menos 3 era 99,7 porque dejaba ese margen para que haya algún valor alejado en las colas, ¿no? Bueno, entonces, esto ya me lo dice, me dice que es simétrica, o sea, normal. Me dice, si se toma un fruto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su peso esté entre 95 y 110 gramos? Alguien de la sala 2, tengo a Antonella Filocamo, Lancúa y Cantesano. Gonzalo. ¿Pudieron calcular ese punto?
Profe, no tengo para transmitir, pero en este caso en el punto A se hacía como hacíamos los anteriores, de distribución normal, porque Claro, me estaba era preguntando sobre la media. exacto, no está preguntando, me dice selecciona un fruto al azar, o sea, por ahora tengo muestra uno, y es como veníamos haciendo hasta ahora. ¿Y cuánto les dio eso? Da 75%. Es la probabilidad de 0,95221 menos 0,20233. Por 100 te da el 75% de los datos. ¿75%? Que no escuche bien, ¿eh? Sí, porque daba 0,75 más o menos, Ah, ok. el intervalo. Bien, y después dice en el punto B, si se toma una muestra al azar de 10 frutos, ¿cuál es la probabilidad de que el peso medio, o sea, ahora me pregunta por el peso medio, y es de qué peso medio, de ese conjunto de 10 frutos, esté entre 95 y 110, compare con el ítem A y comente. En la sala 3 tengo a Mesa y a Flores. Sí, a nosotros ese punto no nos salió. Realmente hicimos nada más que el primero nos salió, que nos dio lo mismo que los chicos, hicimos una diferencia y nos dio ese 0,75, pero los otros no nos salieron, no nos entendimos bien. Alguien de la sala 4 que tengo a Rumbo y Genta. No hay nadie de la sala 4. De la sala 5 tengo a Romero y Panesi. ¿Pudieron resolverlo el B? El B sí es lo que estábamos viendo recién. Sí, nosotros lo que hicimos fue recalcular el sigma, haciendo 6 dividido a raíz de 10. Exacto. ¿Y Bien. cuánto les dio? Ese cociente, ¿cuánto les dio? Nos dio 1,897. Claro, más chiquito, ¿no es cierto? Porque antes nuestro desvío era 6. En cambio ahora, con una muestra de 10, o sea, ya no es de 1, se achicó el desvío y la curva va a ser más puntiaguda. Bueno, y si la curva es más puntiaguda, la campana quiero decir, es más puntiaguda, esa probabilidad, ¿cómo les tiene que haber dado? ¿Cuánto les dio esa Mayor. probabilidad? Mayor, claro, ¿por qué? Porque están los puntos más concentrados alrededor de la media, porque dijimos que la dispersión es menor. Bien, ¿y tienen el valor? ¿Cuánto les dio? Sí, 99,6%. Bien, bien, y es lógico, ¿no? El punto C me dice, si se extrajeran 70 frutas, ¿cuántas de ellas esperaría usted que tuvieran un peso promedio entre 98 y 105? Cuando me dice esperaría, ¿de qué concepto me está hablando? De la esperanza. Al azar. De la esperanza, muy bien. Y una vez que yo tengo la probabilidad, la esperanza, ¿a qué era igual? Por ejemplo, en una binomial, ¿a qué era igual la esperanza? ¿A qué era igual a la binomial? ¿Se acuerdan? Porque podría aplicar esa misma forma de calcularla. Sala A N por 6 P. a n por p, muy bien. Así que una vez que yo tengo la probabilidad de que el peso promedio esté entre 98 y 105, puedo sacar cuántos frutos esperaría. ¿Y lo pudieron resolver a ese? Sala 6 tengo a Delicio y Juan Cantesano. ¿Pudieron hacer algo? Bueno, entonces se los dejo de tarea, calcular esa probabilidad y el valor esperado.
En el ejercicio 5 me dice, suponga que una muestra aleatoria de tamaño n igual a 25 es seleccionada de una población con media mu y desvío sigma. Para cada uno de los siguientes valores de mu y sigma, determine los valores de la media de las medias y el desvío de las medias. Es teórico, ¿no es cierto?, este ejercicio. Si la media es 10 y el desvío es 3, apunta esto al teorema central del límite, donde la media de las medias, ¿cuánto será? ¿Qué cuenta haría? En realidad no tengo que hacer ninguna cuenta. ¿Cuánto sería, según teorema central del límite, la media de las medias? Seguiría siendo 10, y el desvío de las medias sería lo que decíamos recién, 3 sobre raíz de n, o sea, 3 sobre 5. Esto. Bueno, me voy al segundo, a la segunda de las filminas, pero que en realidad deriva de, o tiene mucho que ver con esta. Se ve acá la filmina que dice intervalos de estimación por intervalos de confianza. Todavía se está compartiendo. Sí, no me... ¿Ahora? Sí, ahí se ve. Bueno. La filmina puede resultar larga, pero en realidad el tema de intervalo de confianza es fácil. El tema de variabilidad muestral que vimos recién también, pero bueno, la demostración del teorema puede resultar un poco engorrosa. Acá al principio habla un poco de lo que hablamos antes, de lo que es estadística inferencial, que nosotros al principio hablábamos de descriptiva, ahora hablamos de estadística inferencial. Estadística inferencial, dijimos, es inferir o sacar conclusiones con una muestra hacia la población, o sea, hacia los parámetros. Y vamos a ver dos partes de estadística inferencial. Una que es estimar el valor de un parámetro poblacional, que es lo que hablábamos recién. Lo puedo estimar ya sea con un punto, un valor puntual, o sea, un estimador puntual, o por intervalo de confianza, que es lo que vamos a ver hoy. Y también hago inferencia cuando planteo o hago pruebas de hipótesis, se llaman. Pruebas de hipótesis, que es el tema que vamos a ver la semana que viene. Y para hacer inferencias nos vamos a basar en la distribución de medias muestrales, que es lo que veíamos recién, y en las propiedades de un buen estimador, que son esas que estaban enumeradas en la filmina anterior. Bueno, en esta filmina dice, supongamos que una muestra aleatoria de 50 latas de un alimento mostraron los siguientes valores de sodio en miligramos. Bueno, variable continua, ¿no es cierto? Contenido de sodio. Es el peso, ¿no es cierto?, de sodio en miligramos. Y supongamos también que las especificaciones establecen que el contenido de sodio tiene que ser de 63 miligramos. Entonces, si yo extraigo una muestra y calculo el X promedio, ¿me va a dar exactamente igual al parámetro? O sea, ¿me va a dar igual al sodio contenido en toda la producción? Que bueno, suponemos que la producción es nuestra población, ¿no? Si se selecciona una muestra
me va a dar seguramente un contenido promedio. Pero si selecciono otra muestra, es probable que me dé un contenido promedio diferente, porque habíamos dicho son muestras aleatorias. ¿Y por qué esa variabilidad? Porque por muchas razones puede existir la variabilidad. Porque las máquinas no dosifican siempre lo mismo, porque la materia prima vino diferente, o sea, hay muchas razones que producen esa variabilidad, muchas veces que no la podemos identificar. Entonces, las muestras no van a producir todas el mismo promedio. Pregunta, si la media muestral es mayor que 63, ¿significará esto que se está agregando un exceso de sodio? No necesariamente, porque ya dijimos que las medias podrían ser diferentes de muestra a muestra. La cuestión es que trabajemos con un buen estimador, porque dijimos, una de las propiedades es justamente que sea poco variable entre muestra y muestra. Bueno, acá dice, recordemos las propiedades de un buen estimador, y me pide que decida en estas curvas y gráficos de puntos cuál pareciera que es mejor estimador y por qué. Bueno, eso se lo dejo para que lo piense. De acuerdo a las propiedades del estimador. Recordemos que la media muestral X rayita cumple con las propiedades de un buen estimador, habíamos dicho. La distribución de medias muestrales y el teorema central del límite dan la información necesaria para describir qué tan cercana se espera que sea la estimación puntual X rayita, qué tan cercana será X rayita a la media poblacional. ¿Van a llegar a ser lo mismo el estimador que el parámetro? No, jamás, porque yo a la población no la tengo, pero sí espero que sea lo más parecida posible. Entonces, tenemos dos tipos de estimación, la puntual, que es la que veníamos trabajando hasta ahora, y la estimación por intervalo de confianza, que habíamos dicho antes, el intervalo de confianza es un conjunto de valores o un rango limitado por dos extremos, que son los límites del intervalo. Entonces, veamos qué es el intervalo de confianza. Vamos a encontrar dos valores simétricos respecto a la media, que encierren determinado porcentaje de los datos. Por ejemplo, quisiera yo saber entre qué dos valores estarán el 90% de los datos, el 90% central de los datos. Entonces, este área que está sombreada y que está contenida por un valor de z negativo y un valor de z positivo, representa un área o porcentaje. El nivel de confianza es el porcentaje de datos que habrá entre dos valores simétricos. O sea, yo voy a querer averiguar qué porcentaje de datos van a estar contenidos entre esos dos valores. Y esos dos valores de z son los que van a determinar el intervalo. Así que la probabilidad de que uno de los elementos de mi población, ¿no? La probabilidad de estar dentro del intervalo es 1 menos alfa. ¿Vale? Esa probabilidad de estar acá en el área sombreadita vale 1 menos alfa. Y es lo que llamamos nivel de confianza. Entonces, yo voy a decir, con una confianza de, por ejemplo, 90%, el intervalo hallado contendrá al verdadero valor del parámetro. Quiere decir, estoy estimando el parámetro. El parámetro
que no conozco, va a estar en algún punto en ese intervalo, con una confianza del 90%. La probabilidad de que el elemento esté fuera de ese intervalo se llama nivel de significación. Y lo llamo, o tiene el valor alfa, vale alfa. Es decir, en cada cola de esta distribución tengo a alfa dividido por 2. Entonces, nivel de confianza es aquel que refiere a la parte central de la distribución, y nivel de significación es aquella que está en las colas. Ambas, tanto el nivel de confianza como el nivel de significación, son valores de probabilidad. Es decir, entre todas, entre las dos, tienen que sumar 1. Supongamos que el contenido de sodio de las latas se ajusta a una distribución normal. Pregunta, ¿entre qué dos valores de contenido de sodio están el 95% de las latas? Bueno, voy a buscar entonces dos valores de Z, uno negativo y uno positivo, porque en el medio, recordemos que la distribución normal estándar tiene la media que vale 0. Dos valores de Z, entonces, que van a coincidir con el percentil 2,5, el valor de Z negativo coincidirá con el percentil 2,5, y el Z positivo con el percentil 97,5, porque acumuló el 97,5% de los datos. Bueno, busco esos valores, que los puedo buscar en una tabla donde acumulé el 97,5, leo en el margen el valor de Z, 1,96. Y si no, lo busco en la aplicación. Ese 1,96 negativo y 1,96 positivo son los valores Z que conforman mi intervalo de confianza. Quiere decir que el 95% de las latas del total de la producción estarán entre estos valores de Z. Supongamos ahora que el contenido de sodio de las latas se ajusta a una distribución normal con media 63 y desvío 11. Queremos calcular ahora, cambiamos un poquito, calculamos el intervalo de confianza del 90%. Para no hacer otra vez el 95, el 90%. O sea, es otro intervalo. Vamos a buscar entonces dos valores de Z para el 90%. Como no nos quedamos conformes con los valores de Z, bueno, en este caso Z 1,64, negativo y positivo, como no nos quedamos conformes, porque ¿qué es Z? Es una variable inventada, digamos. Quiero transformar a ese valor de Z en mi variable original, que era el contenido de sodio. Y llego a que el 90% de las latas del total de la producción contendrán entre 44,9 y 81,09 miligramos de sodio. Esto, IC, quiere decir el intervalo de confianza del 90%. Quiere decir, el contenido de sodio promedio, en este ejemplo me informaba acerca del parámetro, pero no es lo normal que yo conozca el parámetro, entonces estoy haciendo una estimación del parámetro. Vamos a ver tres casos puntuales, nosotros. Hay otros
casos distintos para calcular los intervalos de confianza. Nosotros vamos a ver 3 nada más. El intervalo de confianza para estimar a la media poblacional. Vamos a ver 2 casos para estimar a la media poblacional, cuando conozco a la varianza y cuando no la conozco, o al desvío, ¿no? Y un tercer caso, que es el intervalo de confianza para pi. Pi es la proporción poblacional. Bueno, acá un poco repite lo que veníamos diciendo hasta ahora. Supongamos que queremos estimar el contenido promedio de sodio en las latas. Si seleccionamos una muestra de 15 latas, obtenemos una media de 65, podríamos afirmar con bastante certeza que el contenido promedio de sodio de todas las latas va a estar entre 62 y 68, 63, 67, bueno, no sé en realidad a dónde va a estar. Por lo que decíamos antes, las muestras son aleatorias. Pero sí podemos buscar 2 valores entre los que vamos a afirmar con cierta certeza que estará la media poblacional. Entonces, y además, sabemos por el teorema central del límite que las medias muestrales tienen una distribución normal. Más aún, si la variable original era normal, la distribución de las medias muestrales lo seguirá siendo. Si la variable no era normal, dijimos, era sesgada, en forma de J, uniforme, bueno, si la muestra es grande, terminará apareciendo una distribución normal. Entonces, vamos a calcular el intervalo de confianza a partir de la media X rayita. ¿Por qué vamos a calcular el intervalo de confianza, por ejemplo, a partir de la media X rayita, que es el estimador? Porque X rayita es un buen estimador, habíamos dicho. Cumple con las propiedades de un buen estimador. O sea, no vamos a calcular un intervalo de confianza a partir de la mediana, porque no era buena la mediana, el modo tampoco era un buen estimador, la media sí. Por eso armamos intervalos de confianza a partir de la media. Bueno, y acá muestra la manera en que despeja a partir de la fórmula de la z, teniendo en cuenta los 2 valores de z, despeja para los 2 lados, y llegamos a obtener el intervalo de confianza. Fíjense que el intervalo de confianza, ¿cómo está formado entonces? Por un estimador menos el valor negativo, o sea, tengo el valor negativo de z, ya está el menos del propio valor negativo, por el error estándar de la media. Esto conforma el límite inferior, y lo mismo para el límite superior, pero con el valor positivo de z. ¿Qué quiere decir este intervalo de confianza? Estoy estimando al parámetro mu con una certeza del 90%. No estoy 100% segura de que el intervalo que calcule contendrá el parámetro verdadero. ¿Por qué no estoy 100% segura? Porque estoy trabajando con una muestra. Entonces siempre tengo ese margen, esa posibilidad de cometer error. Siempre estamos trabajando en condiciones de incertidumbre. Por eso es que digo con una confianza, con un nivel de confianza. Bueno, están desarrollados los cálculos y llego al intervalo de confianza de que el 90%, con una confianza del 90%, pensamos que mu está en alguna parte dentro de este intervalo. O sea, tiene un valor entre 60,3 y 69,7.
mu, ¿no es cierto? El parámetro, estoy suponiendo que tiene algún valor que toma algún valor dentro de ese intervalo. Llamamos amplitud del intervalo, la simbolizamos a la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. O también la podemos calcular como 2 veces el valor de z buscado con alfa sobre 2 por el error estándar. Y desde el punto de vista frecuencial, ¿cómo podríamos interpretar al intervalo de confianza? Por ejemplo, si se seleccionaran 30 muestras, habría 27 que contendrían el verdadero valor del parámetro, mientras que habría 3 que no la contendrían. Recordemos que estamos calculando un intervalo de confianza del 90%. Por eso dije, si tengo 30, 27 contendrán el verdadero valor del parámetro y serán de este tipo. Mientras que habrá 3 que serán de este tipo, que no contienen el verdadero valor del parámetro. Eso yo no lo voy a saber porque yo no conozco el parámetro, pero sé que tengo una certeza del 90%. El intervalo de confianza entonces está formado, dijimos, por a la media, o sea, al estimador, le sumo y le resto esto que está acá redondeadito en rojo, que se llama el error máximo de estimación. Y ese error máximo expresa la precisión del intervalo. ¿Cuán preciso es el intervalo? Si es un error, ¿no es cierto? Si el error es pequeño, entonces tendré mayor precisión. La calidad del intervalo de confianza depende entonces del nivel de confianza y del ancho. Mientras más grande el nivel de confianza, tengo más confianza de que el intervalo contenga el parámetro. Y va a ser más largo ese intervalo de confianza. Mientras que cuanto más angosto sea, voy a tener mayor exactitud. Cuanto más largo, tengo más confianza, pero es más inexacto. A medida que se angosta, tengo mayor exactitud, pero menos confianza. Es como una cuestión costo-beneficio. También vamos a querer calcular con qué tamaño de muestra necesitamos trabajar. Esto que está escrito acá es lo que veíamos recién, es lo que estaba redondeadito en rojo y es el error máximo de estimación. El error máximo depende de 3 factores. El nivel de confianza, que es lo que nos va a determinar Z, el tamaño de la muestra y el desvío estándar. El desvío estándar no lo podemos modificar porque el desvío estándar, o sea, la variabilidad ya está dada en la propia muestra que seleccionemos. Pero sí podemos modificar el nivel de confianza y el tamaño muestral. ¿Qué tamaño debería tener la muestra si deseamos disminuir el error en un 20%? Si el error original que surgía del intervalo acá, el error que surgía de este intervalo era 4,67, me fui a una filmina para atrás, era 4,67, ahora quiero ver con qué tamaño de muestra necesito trabajar si quiero disminuir el error en un 20%. Acá el error disminuido en un 20% es 3,7. Despejo n, desde el error máximo de estimación, despeje n, y llego a que necesitaremos muestrear 24 latas para poder disminuir el error en un 20%. Antes, si no me equivoco, tenía
o había muestreado 15 latas. Entonces ahora, obviamente que si quiero disminuir el error, tengo que aumentar el tamaño muestral. Entonces esto me permite calcular el tamaño de la muestra si quiero disminuir el error. Bueno, acá hay un ejercicio, un ejemplo. Dice, una máquina llenadora de recipientes que contienen una solución para la limpieza de material de laboratorio dosifica volúmenes variables con una distribución normal y un desvío estándar del que se sabe que es muy estable y vale 14 centímetros cúbicos. Bueno, mi variable es el volumen, que es una variable continua, y la unidad observacional cada envase. ¿Por qué dice dosifica volúmenes variables? Porque siempre, por más calibrada que yo tenga una máquina, siempre va a haber pequeñas diferencias, pequeñas variaciones. Me dice también que el desvío es muy estable, o sea, estoy suponiendo que al desvío lo puedo considerar 14. Más allá de que yo vaya a hacer una estimación de la media ahora, a ese desvío lo puedo considerar estable, o sea que históricamente es 14. Me dice, sin embargo, al salirse de punto la máquina presenta variaciones, razón por la cual debe controlárselo periódicamente y ajustarlo de ser necesario. A estos efectos se toman muestras periódicas de 5 envases y se mide su contenido neto, calculando luego su media aritmética y un intervalo del 90%. Selecciona una muestra de tamaño 5 que arroja estos valores. Calculamos el intervalo de confianza, calculamos el error, la amplitud, y llegamos a la conclusión que se estima con 90% de confianza que la media poblacional está contenida entre estos dos valores, entre estos dos volúmenes, ¿no? La media poblacional está en algún punto en ese intervalo. Supongamos ahora que, según las especificaciones, el volumen medio por envase debiera valer 990 centímetros cúbicos. Si no se cumple, se deberá efectuar una revisión cuidadosa de la máquina. ¿Qué pasa? Nuestro intervalo de confianza tomaba estos valores, 972 a 993. Es decir, este intervalo contiene a esa media teórica que es mi especificación. Por lo tanto, estoy diciendo que sí, que ese proceso cumple con las especificaciones, por lo tanto no tengo que tomar ninguna acción correctiva sobre la máquina. Pregunta, ¿qué tamaño de muestra necesitaré para un error máximo de estimación de 6? Bueno, hace el cálculo para el error 6, necesito 15 envases. N me dio 14,8, siempre redondeamos a una unidad más para llegar a un número entero. Es decir, es preferible muestrear una unidad más. Hasta ahí vimos el primer caso, que es la estimación para mu, pero cuando sigma era conocido. ¿Por qué digo sigma conocido? El valor poblacional, que valía 14, que me decía que era un valor estable, entonces ese valor lo suponía conocido. Acá vamos a ver la estimación de mu, pero cuando el desvío es desconocido. En realidad este es el caso más habitual. El caso que vimos antes es como medio utópico, porque si yo no conozco a la media, porque justamente lo que quiero estimar,
es muy probable que tampoco vaya a conocer a la varianza. Entonces el otro era como un caso medio improbable. Este es, llevado a la práctica, este es el caso que suele ocurrir. Cuando desconozco a la varianza, entonces vamos a calcular también un error estándar, pero a partir del desvío muestral, es decir, con mis datos provenientes de mi muestra, tengo que calcular el desvío muestral. Frente a ese cálculo, vamos a utilizar, para armar el intervalo de confianza, una distribución que se llama distribución t-de-student. Esta es una distribución nueva para nosotros. Hasta ahora la única que habíamos visto para variables continuas era una distribución normal. La t-de-student también es para variables continuas. Es muy similar a la distribución normal, solo que también tiene forma de campana, pero es un poquito más aplastada la campana. Está distribuida con media cero, al igual que la normal, es simétrica alrededor de la media. Pero ¿qué pasa? Digo que hay una familia de distribuciones T. ¿Qué quiere decir? Que hay una distribución T diferente para cada grado, para cada valor de grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Grados de libertad los simbolizo GL y los calculo como n-1. Entonces, cuando vayamos a la tabla o a la aplicación, si buscan en la aplicación, una distribución que aparece es la t-de-student, me va a preguntar con cuántos grados de libertad trabajo. Bueno, los grados de libertad son n-1, tamaño de la muestra -1. Entonces hay una distribución, es decir, una campanita diferente para cada grado de libertad, es decir, y diferente para el tamaño de muestra, porque los grados de libertad dependen del tamaño de la muestra. Se aproxima la distribución normal a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Fíjense en este grafiquito, a medida que paso de 3 a 10 grados de libertad, la campana se hace más parecida a la normal, que es un poquito más puntiaguda. Y dijimos antes, es un poquito más aplastada en el centro y un poquito más levantada en las colas. Armo entonces el intervalo, porque quiero estimar a la media, pero cuando no conozco a la varianza poblacional. Dijimos, entonces, al estimador le voy a sumar y restar un valor de t por el cociente entre el desvío y la raíz de n. Bueno, acá está, recordamos lo que es la varianza. Acá hay un ejemplo de una tabla de frecuencias, donde, como se trata del contenido de propionato en pan lactal, propionato es un conservante, y como es una variable continua, está agrupada en una tabla por intervalos. Y en la columna siguiente tengo la cantidad de lotes que contienen tal cantidad de propionato, o sea, la cantidad de lotes son la frecuencia. Me pide estimar puntualmente el promedio. Bueno, en el Excel o en la calculadora vamos a hacer el cálculo del promedio y del desvío, y vamos a buscar el intervalo de confianza para el promedio teórico del contenido de propionato en el pan lactal. Dijimos con una confianza del 90%. Entonces, ¿cómo desconozco el desvío?
desconozco al desvío poblacional, al desvío muestral lo calculo a partir de mi muestra. Y armo el intervalo de confianza con la distribución de Student, busco en la tabla o en la aplicación el valor de t con n-1 grados de libertad y obtengo finalmente el intervalo. Podré decir entonces, con una confianza del 90%, el contenido promedio poblacional de propionato por 100 gramos está en algún punto en ese intervalo. Si queremos, me pide ahora que busque el intervalo, pero ahora con una confianza del 99%. ¿Qué habíamos dicho? A medida que aumenta la confianza, más largo se hará el intervalo, tengo más confianza de que contenga al verdadero valor del parámetro, pero ¿qué pasa? También voy a tener un mayor error máximo de estimación, por lo tanto, se va a hacer más impreciso, porque es un error, más impreciso es el intervalo. Entonces voy a tener que jugar con eso, con qué nivel de confianza voy a trabajar, pero sé que a costa de qué estoy teniendo mayor confianza, a costa de una mayor imprecisión. Bueno, acá también está el cálculo del tamaño de muestra, si quiero reducir el error, igual que antes. Esta es una manera aproximada, en realidad. Cuando trabajo con una TD-Student, tendría que hacer iteraciones. No lo vamos a hacer, sino que vamos a trabajar con esta manera aproximada de encontrar el tamaño de la muestra. Supongamos que se espera que el contenido promedio de propionato sea de 0,37 miligramos. ¿Qué pasa? El intervalo que obtuve no contiene ese 0,37, sino que está desplazado hacia valores menores. Quiere decir, el contenido de propionato es menor a las especificaciones en este proceso. Por lo tanto, voy a tener que tomar alguna acción correctiva sobre la dosificación. Bueno, acá hay un esquema de qué manera voy a proceder para realizar los cálculos de confianza. Lo primero que me pregunto es, ¿la varianza es conocida? La varianza poblacional, ¿es desconocida o desconocida? Si es conocida, utilizo una distribución normal para armar el intervalo, siempre hablando de inferencia sobre la media, ¿no? Si es desconocida, pero sí voy a poder calcular la varianza poblacional, entonces utilizo una distribución de Student. En el caso de que tenga una muestra muy grande, y si quiero usar las tablas en vez de la aplicación, y no llego con la tabla, bueno, yo sé que la distribución de Student con muestras grandes se parece o se asemeja mucho a la normal. En los libros pueden encontrar que a partir de una muestra 30 ya trabajan con una distribución normal. Nosotros no vamos a hacer eso. Si las tablas nos dan o la aplicación nos da, sea el tamaño que sea de muestra, si puedo, trabajo con una distribución de Student cuando tengo varianzas desconocidas. Y por último, la última aplicación que vamos a ver de intervalo de confianza es para estimar a pi, o sea, a la proporción poblacional. Pi, en los libros generalmente está como p, yo lo puse como pi para respetar eso que dijimos de que los parámetros los vamos a llamar con letras griegas.
Acá hablamos de proporción. ¿Y cuándo hablamos de proporción? Cuando tenemos una variable discreta, por ejemplo, proporción de alumnos que hacen los cálculos en una calculadora en vez de en Excel. Cantidad de alumnos. Es una variable discreta, ¿no? Y asociamos que una variable discreta podría seguir una distribución binomial, porque vimos dos distribuciones, la binomial y la Poisson para variables discretas. Recordemos que la binomial, como dijimos antes, la esperanza es n por p y la varianza n por p por q. Como la proporción es un pedacito del total, es el cociente entre x y n, la esperanza de la proporción es pi, y la varianza es pi por q sobre n. Entonces, ¿cuándo voy a querer calcular un intervalo de confianza para la proporción frente a una variable discreta? Es decir, frente a una variable discreta tendría que armar un intervalo de confianza de acuerdo a la distribución que sigue esa variable. Antes la variable era continua y su distribución más acorde era la normal, o en caso de sigma desconocido, la t-student. Ahora, la variable es discreta, debería armar el intervalo con una distribución binomial. Nosotros a ese caso no lo vamos a ver, porque en general vamos a trabajar con muestras grandes. Si n, que es el tamaño de la muestra, es mayor a 20, por lo general, proporción de éxito por n va a ser más grande que 5, y proporción de fracaso por n también será más grande que 5. Entonces, en esas situaciones que tengo una muestra grande, según el teorema central del límite, podremos aproximar una distribución binomial a la normal. Entonces, fíjense la importancia del teorema central del límite, que me permite asemejar una binomial a una distribución normal. Entonces puedo armar el intervalo para la proporción, como siempre, al estimador, P sombrerito, sombrerito recordemos que es estimador, P sombrerito, estimador, menos el error máximo de estimación, el valor el negativo está dado ya por el z negativo, y en el límite superior el valor positivo está dado por el z positivo. Y el error estándar en este caso es P sombrerito por Q sombrerito sobre N, raíz de todo eso. Eso surge de un desvío, una demostración que no está hecha acá en la filmina, que surgiría de hacer la varianza pi por 1 menos pi, que sería Q sobre N. Como es el desvío, por eso está la raíz. Entonces la forma del intervalo para la proporción es esta que está acá. Y bueno, si quiero calcular el tamaño de muestra, despejo n lo mismo que hicimos antes. Bueno, acá se propone un ejemplo donde dice que debido a condiciones climatológicas adversas en el último año, se sabe que la merma en el rendimiento en la producción de papa fue del 18%. Merma quiere decir disminución, o sea, hubo papas que se pusieron feas y por eso hubo una merma en el rendimiento del 18%. Tengo menor rendimiento. En un ensayo para evaluar si la adopción de cámaras frigoríficas para su conservación podría reducir esa proporción, se selecciona una muestra de 150 papas y de esas 150 solo 10 se encontraban en malas condiciones. Acá, ¿cuál es el objetivo? Quiero ver
si adoptando o implementando las cámaras frigoríficas logro que menos papas se me echen a perder. Acá, ¿cuál es la variable? La cantidad de papas que se echan a perder, que es una variable discreta, con dos resultados posibles, o se echan a perder o no. Entonces correspondería una distribución binomial con esas condiciones, con esas características. Pasa que como el tamaño de la muestra es grande, 150, dijimos con un n mayor a 20, ya podría aproximar la binomial a una normal. Entonces calculo el intervalo de confianza a partir de la distribución normal, a pesar de que la variable es discreta. En este caso, el intervalo está desplazado hacia valores menores que 0,18. Son valores chiquitos, son valores de proporción, ¿no es cierto? Desplazado hacia valores menores. Por lo tanto, las pérdidas son menores implementando las cámaras frigoríficas. Quiere decir, resultaron efectivas porque logré disminuir la proporción que se echaba a perder. Entonces, miro el intervalo, observo si contiene o no al parámetro en cuestión. Y bueno, acá hay un ejemplo del cálculo de muestras si quiero llevar el error máximo a 0,025. Pasé de 150 papas que había muestreado anteriormente a 271. ¿Por qué? Porque estoy tratando de disminuir el error. Bueno, fue larguísima la clase de hoy. Me apuré porque, bueno, el viernes, como les dije, no va a haber clase seguramente porque es feriado. Vamos a hacer, aunque sea un ejercicio antes que nos vayamos. El procedimiento es muy similar en los tres casos que vimos. Lo más relevante es que me tengo que dar cuenta, primero, si el cálculo que me está pidiendo es armar un intervalo para la media o si es para la proporción. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? De acuerdo al tipo de variable, si es continua o si es discreta. Y después me tendré que fijar, si estoy calculando el intervalo para la media, si la varianza es conocida o desconocida. En este ejercicio, que es muy similar al de la filmina, me dice, se lleva a cabo un estudio a fin de determinar la concentración de antiaglutinante en cierta marca de endulzante natural. Con tal fin se seleccionaron al azar N lotes de dicho endulzante. Se obtuvo una muestra representativa de cada lote y se determinó el contenido de antiaglutinante en miligramos por 100 gramos. Y tengo los resultados que, por supuesto, como es una variable continua, porque es la cantidad antiaglutinante, una variable continua, por lo tanto la agrupé en intervalos. Bueno, me dice esto, identifique la población, la muestra, la variable de respuesta, estime puntualmente el promedio y el desvío estándar. Puntualmente me está queriendo decir, busque X rayita, ¿y qué más voy a poder buscar? A ese, al desvío muestral. A la varianza no la conozco, la tengo que estimar. Estime, el punto C me dice, estime el promedio del contenido de antiaglutinante en este endulzante con una confianza del 95% e interpretar. Entonces me está pidiendo ahora que calcule el intervalo de confianza.
Y luego, del 95%, y luego en el ítem D me dice, bueno, ahora la confianza es del 99%, compare con el intervalo anterior. ¿Qué es lo que voy a comparar? La amplitud, la imprecisión, y bueno, esas dos cosas, amplitud y precisión. Y luego me pide que calcule un tamaño de muestra. Bueno, yo sé que es tarde, pero les voy a dejar 10 minutitos. ¿Qué hora es? 10 minutitos para que desarrollen este ejercicio. Pregunta, si tengo una tabla de frecuencias como es esta, lo primero que tengo que hacer en esa tabla sería buscar qué cosa para poder calcular media y desvío. ¿Cómo completo digo esa tabla de frecuencias? Lo primero que tengo que hacer, calcular el punto medio, ¿no? O la marca de clase del intervalo, para poder calcular la media y el desvío. Bueno. Se los dejo, entonces, lo dejo de tarea. No creo que tengan problemas, porque la filmina está bastante completa y en cuanto tenga el audio lo subo. En este ejercicio, bueno, este es el de las cámaras frigoríficas que está en el ejemplo. Estaba buscando alguno de proporción. No, este, que es el 4, lo voy a sacar. No es el que está, es diferente. Está bien. No es el de las papas, es muy similar, donde me habla de peras, pero bueno, el objetivo es lo mismo, determinar si implementa o no las cámaras frigoríficas. Me pregunta por las características de un buen estimador. Y, bueno, de acuerdo a las curvas, un momentito. Bueno, supongo que se escucha mi perro ladrar. De acuerdo a las curvas, determinar cuál pareciera que tiene mejor estimador. Bueno, medio larga la clase. Nos vemos entonces. Aprovechen el uso de los foros, porque si el viernes no hay clase, no vamos a poder consultar dudas. Aprovechen el uso de los foros para resolver cualquier duda que tengan acerca de esta filmina. Traten de hacer ejercicios, después son todos iguales los ejercicios, pero traten de hacer ejercicios, de ver qué pasa si aumento la confianza, si aumento el tamaño de muestra, cómo se modifica el error, porque luego va a venir un tema que es prueba de hipótesis, que es más complicado. Bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene a las 8:30. Creo que les puse que 8:30, vamos a empezar 8:30. Y queda ese horario para el resto de la cursada, o por lo menos hasta que yo les avise nuevamente. Bueno, ¿alguna duda? Perfecto. Bueno. No, profe.